Buenos días. Denme 2 minutos, estoy buscando un lugar donde pueda tener buena señal y estoy con ustedes en 2 minutos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy voy a estar platicando con ustedes sobre un texto de John Dewey llamado ¿Cómo piensan los abogados? John Dewey es un filósofo norteamericano, poco conocido en realidad, debido a que no tuvo una gran obra, como podremos decir en Kant, la crítica a la razón pura, o en Hegel una fenomenología del espíritu. Es un filósofo propiamente en la palabra, en toda la extensión de la palabra, que pertenece al periodo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Por qué es importante John Dewey en los Estados Unidos? Bueno, déjenme decirles un par de cosas que pueden ser interesantes. El hecho de que ustedes terminen la primaria y antes de entrar a la preparatoria pasen por la secundaria es gracias a John Dewey. John Dewey propone el programa de estudios de la secundaria y señala precisamente que antes de pasar de lo que es la primaria a la preparatoria, que era el paso común, hay que tener una serie de conocimientos científicos y básicos elementales. Por eso es que en la secundaria vemos con una gran introducción a la biología, a la física, a la química, a la geografía, a todos estos saberes. John Dewey fue un pedagogo, fue un filósofo de la educación. Esta es una de las pruebas para que ustedes, aunque él no es muy conocido, vivimos en un mundo que nos dejó él. Esta idea de la educación secundaria es un dato que es esencial. De hecho, Octavio Paz, cuando acabó la escuela primaria, a él le tocó inaugurar estas escuelas secundarias, una de las escuelas secundarias, no como personaje ilustre que iba a cortar el listón, sino como un alumno. Y él describe en algunos textos, en algunos fragmentos de algunos textos, cómo era esta educación que además era famosa porque tenía esta línea de John Dewey y esta filosofía de John Dewey. Entonces, vean ustedes, esta es una de las cosas que es muy importante en John Dewey, de John Dewey. Es un filósofo norteamericano de principios del siglo XX, final del XIX, que se dedica a la educación, al fenómeno educativo. Y también en ese fenómeno educativo se concentra en la forma de conocimiento que debe de haber. John Dewey, diríamos que desarrolla una teoría del conocimiento o una teoría de cómo se debe dar el conocimiento, que es la que va a influenciar en nuestra formación de las escuelas secundarias, preparatorias y en las profesionales.
Tiene algunas obras sobre educación y de hecho toda la revolución educativa de los Estados Unidos de principios del siglo XX se le debe a John Dewey. Coincide con la época del nacimiento de la nueva educación jurídica a través del método del caso. Hoy platicaremos también un poco de eso. Y también platicaremos sobre otra obra que se llamó la reforma de la filosofía o repensar la filosofía, en el que John Dewey se pregunta cómo debería ser la filosofía de una forma práctica y útil, ¿no? Porque siempre que pensamos en la filosofía, pensamos en una serie de personas que se la pasan construyendo edificios abstractos, pensamientos que son más bien teóricos, y nos cuesta mucho trabajo tratar de ver cómo ese pensamiento lo podemos aplicar en la práctica, ¿no? Estudiamos a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Hegel, pero luego la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo lo aplico? ¿No? Me decía hace muchos años, recuerdo, cuando me dedicaba a dar cursos de argumentación jurídica por toda la República Mexicana, recuerdo mucho una escena en Mérida, Yucatán, en la Casa de la Cultura Jurídica. Decían, se me acercaron un par de ministerios públicos al final de una sesión y me dice, oiga, está muy interesante todo esto que usted está explicando de la argumentación y cómo se aplicaría. Nos recomendó el libro de Karen Perelman, La nueva retórica, pero ¿cómo lo aplicamos a la práctica misma? O sea, ¿qué debo de hacer de acuerdo al libro en mi trabajo profesional? Y claro, ahí me di cuenta que enseñar teoría es exactamente igual es un planteamiento abstracto, teórico, muy interesante, que puede estar bien estructurado el edificio, pero si no encontramos la forma en que el pensamiento abstracto, el pensamiento teórico, sirva de una manera práctica, no sirve de nada, ¿no? Y perdonen ustedes que se los diga en estos términos, la filosofía, en ese sentido, como un edificio de construcción teórica, no sirve para nada y no tiene por qué servir para nada, ¿no? En todo caso, la filosofía lo que hace es agilizar el pensamiento, es una especie de gimnasia mental. Si ustedes me preguntan qué utilidad tendría estudiar filosofía, les diría agilizar la mente, no tener una forma de percepción tan rígida de las cosas. Pero a lo que va John Dewey con todo esto es el pensamiento tendría que ver la forma de aplicarse y servir para hacer cosas. Ese es John Dewey. Cómo el pensamiento debe servir para hacer cosas. Y él se inscribe en una corriente que se llama el pragmatismo norteamericano. El pragmatismo norteamericano. El pragmatismo él es discípulo de un gran filósofo, de otro filósofo norteamericano que es Charles Sanders Peirce. Lógico, un estudioso de la lógica. Y también conocido de otro gran filósofo que se llama William James. Los pragmáticos norteamericanos, es importante esto, tienen una relación muy cercana al derecho. De hecho, hay un juez que ustedes seguramente han escuchado nombrar, que es el juez Oliver Wendell Holmes. El juez Oliver Wendell Holmes. Él, junto con Charles Sanders Peirce, William James, y no podría decir que John Dewey, porque John Dewey era más joven que todos ellos, formaron todo lo que se llamaba el grupo del Club de los Antimetafísicos, en el sentido de que querían que el conocimiento fuera práctico, John Dewey se crea en este ambiente que va a sustentar el desarrollo del realismo jurídico norteamericano. ¿Por qué les digo todo esto? Porque para entender el pensamiento de John Dewey y el texto que John Dewey hace sobre cómo piensan los abogados, hay que entender que está en este entorno de la relación de los filósofos pragmáticos con los pragmatistas norteamericanos del realismo jurídico norteamericano.
John Dewey se inserta en una generación en la que los jueces no buscan tanta teoría, sino que buscan conocimiento práctico. Y aquí también me gustaría hacer una distinción, abro un paréntesis. Conocimiento práctico no es igual al conocimiento útil. El conocimiento práctico no es igual al conocimiento útil. 50 años antes de Norteamérica, en Inglaterra, un filósofo jurista que se llamaba Jeremías Bentham desarrolla una filosofía utilitarista. La filosofía utilitarista. El utilitarismo parte de la idea de que lo que es válido es lo que nos es útil. Lo válido es lo que nos es útil. Lo que no es válido no es útil. Si a mí me conviene pensar que algo es de una manera, eso es útil. Aunque no sea práctico, aunque no sea práctico. Aunque en la realidad no me funcione, pero me es útil que haya un pensamiento que tenga esta forma de planteamiento, entonces el utilitarismo seguiría saliendo. El pragmatismo norteamericano, a diferencia del utilitarismo, plantea lo siguiente. Plantea que el conocimiento que me da una idea de verdad debe permitirme en la práctica ver esa verdad. Fíjense lo que estoy diciendo. El pragmatismo busca que si tengo una verdad, en la práctica pueda ver que efectivamente así es. No porque me sea útil que debo de pensar de esa manera, sino porque en la práctica me funciona. En el pragmatismo, lo que es muy importante es que tenga éxito en la práctica. Que tenga éxito en la práctica. El pragmatista norteamericano busca resultados. Busca resultados. Y que los resultados sean efectivos. La teoría debe de ver cómo se aplica la realidad. Cuando John Dewey manda y propone, bueno, no manda, propone una educación secundaria, precisamente busca dar conocimientos que sean pragmáticos. Si aprendemos física, si aprendemos química, si aprendemos biología, pues son las bases para luego ser médicos, para luego dedicarnos a las ciencias, para estudiar tecnología, ¿no? Todo esto tendría que ser verdades que sirvieran en la práctica misma. Por eso es la idea de la justicia, bueno, perdón, la idea de las ciencias como saberes que luego se pueden aplicar en la práctica. Pero, ¿qué pasa en el caso del derecho? ¿Qué pasa en el caso del derecho? John Dewey escribe a principios del siglo XX un pequeño ensayo que se llama ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? Y precisamente plantea lo siguiente. Dice que nosotros tenemos un desarrollo biológico y que nuestro pensamiento depende de nuestro desarrollo biológico. En la medida que vamos madurando, nuestro pensamiento puede ser mucho más abstracto, puede ser mucho más desarrollado, mucho más preciso, a diferencia de cuando tenemos menor edad y estamos aprendiendo cómo funciona el mundo y cómo operamos en el mundo. Diríamos que el pensamiento para Dewey depende de las etapas de desarrollo de una persona en la vida. Pero también hay otra cosa que es muy importante. El entorno en el que una persona se educa. No basta con que la persona haya crecido y sea madura, sino que debe de tener un entorno
que le permita desarrollar esas habilidades. Es decir, una persona, por ejemplo, que lee, escribe, estudia en la secundaria física, química, biología, desarrolla más habilidades de conocimiento que alguien que no estudia esas cosas. Entonces, creo que hoy en día estas ideas que para nosotros son muy comunes, son cosas que en la época de John Dewey no se conocían, no se sabían. John Dewey en ese sentido es un gran pedagogo porque precisamente dice que el sujeto se desarrolla y que tiene que ver el entorno en el que se va educando. Y va explicando esto en esta línea. Después de esta obra, John Dewey es invitado por asociaciones de ingenieros, de arquitectos, y sin duda alguna hubo una reunión en barras de abogados, en un par de barras de abogados, donde le pidieron que enfocara la sesión de su obra de cómo pensamos al mundo de los abogados, al mundo jurídico. Y entonces John Dewey intentó hacer, él no es abogado de formación, él es un filósofo. John Dewey desarrolla la siguiente idea. Es su obra de cómo pensamos enfocada al mundo de los abogados. Es cómo piensan los abogados. Pero esto es muy interesante, porque a partir de él, que no es un abogado, hay una explosión, eh, una eclosión en la que surgen varios abogados y abogadas, sobre todo más abogados, que tratan, siendo abogados, tratar de explicar este fenómeno de cómo pensamos, cómo tener un pensamiento más ordenado y cómo debemos pensar los abogados para tener éxito. Fíjense que esto es importante, porque John Dewey, cuando hablamos de ciencias exactas, la biología, la química, la física, la geometría, la matemática, pues lo obtiene en la educación secundaria. Pero ¿qué cosa en la educación secundaria nos daría los elementos para tener un pensamiento ordenado que sirviera para el campo del derecho? Yo no sé si ustedes recuerdan sus clases de secundaria. Me parece que una materia que existía, y creo que ya no existe propiamente, era la materia de civismo, ¿no? Yo no sé si todavía exista civismo en las secundarias y si el contenido de la materia sea el mismo, pero era una introducción a las normas jurídicas y a la vida civil, ¿no? Yo no sé cómo estén ahora los programas de estudio de las secundarias y si tengan estas materias humanísticas. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en las preparatorias que no pertenecen a la Universidad Nacional, se eliminó todo lo que viene siendo filosofía, lógica, ética. Me parece que todo eso se elimina. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que propone John Dewey. Si ya hemos hablado en esta línea de que el pensamiento es el entorno, ¿cómo pensamos los abogados? ¿Dónde está el pragmatismo norteamericano de John Dewey para decirnos cómo pensamos los abogados? Bien, y entonces aquí hay un punto interesante. Y yo creo que va a servir también para aclarar varias ideas. Con la obra de cómo pensamos los abogados, y ahorita voy a adentrarme en la obra, y algunas ideas esenciales. Les digo, hay una verdadera eclosión de pensadores que tratan de decir cómo razonan los abogados, con la idea de que eso pudiera servir de herramienta pedagógica para reformar planes de estudio y hacer que la gente aprendiera a resolver problemas jurídicos. Déjenme decirles que a partir de eso surge en los Estados Unidos un saber que se llama razonamiento legal, legal reasoning, legal reasoning, que no es lo mismo que argumentación jurídica. Es una cosa totalmente distinta. El razonamiento legal
de la argumentación jurídica. El razonamiento legal se dedica a hacer lo que John Dewey empieza a plantear. Entender los procesos mentales, los procesos cognitivos con los que resolvemos problemas jurídicos. ¿Cómo los entendemos y cómo los resolvemos? La argumentación jurídica, a diferencia del razonamiento legal, lo que hace es explorar herramientas de justificación del pensamiento. Para la argumentación jurídica, no importa cómo nuestra mente resuelve el problema. Lo que le interesa es contar con herramientas que lo justifiquen. Por eso cuando uno estudia argumentación, estudia la tópica, que es cómo organizamos los datos que tenemos, estudia la lógica, que es la forma en que estos datos ordenados se pueden inferir uno de otro, y estudiamos la retórica, que es la forma de conversión de un lenguaje coloquial a un lenguaje analítico. Pero la argumentación nos da herramientas en un lenguaje de control que nos permita decir lo que yo estoy pensando es correcto por esta lógica, por la estructura tópica y por la retórica. Pero la argumentación no nos enseña a resolver problemas jurídicos. Lo que nos enseña a resolver problemas jurídicos, diremos que la argumentación parte de hipótesis o conjeturas con las que decimos que se resuelve el problema jurídico y luego lo justificamos, lo tratamos de avalar con conocimientos. Ese es el punto de la clave de la argumentación. Pero entonces, ¿qué es el razonamiento legal? ¿Cómo piensan los abogados? ¿Cómo resuelven problemas? Y aquí está el punto. Ahora sí vamos a entrar a John Dewey y al planteamiento. Y van a ver ustedes que no estamos tan lejos de muchas otras corrientes. John Dewey lo que dice es, el pensamiento depende del entorno y del contexto de una persona. Ahora bien, si de esto depende, antes de entrar en una justificación, ¿qué es lo que hace que una persona piense como piensa? ¿Qué es lo que hace que una persona piense como piensa? Es el entorno, es el ambiente, diríamos que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y entonces, déjenme platicarles que surgen en Estados Unidos en esta misma época, que es también por donde John Dewey cree que está el asunto, de cómo pensamos los abogados. Hay dos líneas de enseñanza del derecho que son nuevas. La primera de ellas, fíjense, voy a distinguir. Una cosa es el método de estudiar un caso y la otra es el método del caso. Distingo. La primera es el método de estudio del caso, el método de estudio del caso. La segunda, el método del caso. Son dos cosas diferentes. La primera, el método de estudio del caso es tomar las sentencias que hay, que se han resuelto, vamos a decirlo, las sentencias de los asuntos que se han resuelto, y estudiar las razones o intentar entender cómo la jueza o el juez que resolvió el asunto, resolvió el asunto. ¿Qué ideas está esgrimiendo? ¿Qué fue lo que contempló y qué no contempló? ¿A qué le dio mayor peso y a qué le dio menos peso? Entonces, estudiar las sentencias, pero sobre todo los considerandos, para ver los resultados. Esto es el método de estudio del caso. Aprendemos viendo cómo las otras personas han resuelto.
¿De acuerdo? Y esto en el pragmatismo norteamericano es muy importante. ¿Por qué? Porque en la práctica no importa la teoría. Así fue como la jueza o el juez, la magistrada o el magistrado, entendió el asunto y aplicó las leyes de esa manera práctica. No importa si coincide con una teoría o no coincide con la teoría, no importa si sigue algunos principios o cánones de alguna dogmática. Lo importante es que resolvió un problema real con un razonamiento en una circunstancia concreta, práctica. Entonces, eso es lo que haría el estudio. Eso es muy distinto al método del caso, a estudiar mediante el método del caso. En el método del caso, fíjense lo que es distinto. Yo les voy a poner a ustedes los puros resultandos y las constancias de un asunto. Como si ustedes fueran la jueza o el juez, la magistrada o el magistrado al que se le presenta el asunto. Y ustedes tienen que tratar de resolverlo, a ver cómo le hacen. Y entonces es como si hiciera un ejercicio mental. Fíjense, si esto fuera matemáticas, el primer método, el método de estudio del caso, el método de estudio del caso, es como si yo les dijera 2 más 3 es igual a 5. 2 más 2 es igual a 4. 1 más 3 es igual a 4, ¿no? Les doy las sumas y les doy las respuestas. Y ustedes tratan de entender eso. Pero yo ya les di la respuesta. En cambio, en el método del caso, yo les digo que así se hacen las sumas, ¿no? Agregando el elemento de la primera cifra y aumentando la segunda cifra. Y les pongo ejemplos, ¿no? Como 3 más 5 es igual a 8, o 2 y 2 es igual a 4. Pero luego les pongo los problemas. Les pongo 6 más 2 es igual a, les dejo el espacio. 3 más 3 es igual a, pues, no les doy la respuesta, pero les doy los elementos de incógnita para que ustedes traten de resolverlos y se ejerciten en la resolución del asunto. Entonces, el pragmatismo norteamericano encontró dos formas de enseñar derecho. Una, aprendiendo de las sentencias. Otra, poniendo los problemas que tienen que resolver las y los jueces, las y los magistrados, ¿no? Pero solamente a partir de las constancias, los resultandos, y ahora sí, a ver, la causa de pedir, o sea, les voy a poner la causa de pedir, el acto reclamado, les pongo lo que hay que resolver, pero no les digo cómo resolverlo. Ustedes, con la experiencia que han tenido, tienen que ejercitarse en eso. Piensen ustedes que hubiera sido mejor para aprender matemáticas, que les dieran los resultados de las sumas o que les pusieran los problemas y ustedes se ejercitaran a resolver los problemas. Si ustedes se dan cuenta, la multiplicación nos dieron a todos la tabla de multiplicar, nos dieron los resultados de la tabla de multiplicar, pero tal vez no las razonamos las multiplicaciones, no las aprendimos de memoria. Pero en el caso, y bueno, claro, cuando parimos chayotes, cuando nos toca hacer una multiplicación que no aprendimos de memoria. En cambio, cuando nos ponen los problemas y no nos dan algo para memorizar, tratamos de ejercitar esa habilidad racional. Entonces, John Dewey dice, en ese sentido, que los abogados razonan, un poco dependiendo de cómo han sido educados. Algunos aprenden fórmulas de preguntas con sus respuestas. Otros se han ejercitado en la resolución de problemas.
buscando esta resolución de problemas. Pero aquí la clave esencial, la clave esencial, dice John Dewey, es que una vez que lo has ejercitado, tendríamos que verificar por algunos medios que lo que estamos diciendo es adecuado. Y ahí, por ejemplo, John Dewey propone el estudio, ahora sí, de lo que nosotros hoy llamaremos argumentación jurídica. Un poco estudiar lógica para verificar si lo que nuestro pensamiento nos está diciendo de una manera hipotética responde a formas lógicas de verdad. Es decir, John Dewey reconoce que el pensamiento jurídico no es exacto ni metodológicamente perfecto. Diremos que es un ensayo de una respuesta correcta, pero debe ser producto del conocimiento, de la experiencia del conocimiento. Entonces, Dewey lo que dice es que nuestro pensamiento utiliza experiencias de razonamiento. Fíjense lo que estoy diciendo, experiencias de razonamiento para resolver elementos presentes. Si yo resolví un asunto de cierto tipo y me encuentro con un asunto parecido, podría, por analogía, decir, este asunto lo voy a resolver igual que este. Pero el tema con Dewey es, aunque tengo un dato anterior, tengo que ver si se ajusta a este caso concreto. Tengo que ver si se ajusta al caso. Y si no, tengo que ver las circunstancias que envuelven el asunto y pensarlo de una manera particular, de tal forma que en la práctica el resultado de la toma de decisión tenga consecuencias benéficas. Como hablamos del pragmatismo norteamericano, es yo resuelvo, incluso contemplando el impacto que mi resolución va a tener. No es una resolución en abstracto que se ajusta a un ideario o a una serie de doctrinas o dogmáticas. Cuando yo tengo una idea jurídica o un ideal, si yo tengo una situación concreta, con esta idea, trato de explicar qué está pasando aquí. Esto es lo que podríamos llamar un conocimiento de conveniencia. Conviene que esta idea, que esta situación, se ajuste a esta idea. Ahí hay una conveniencia. ¿De acuerdo? Para John Dewey, esta conveniencia no es relevante. Porque el hecho de que yo me ajuste a una idea no quiere decir que sea la respuesta práctica y que tenga buenos resultados. Lo que está pasando es que la conveniencia de esta idea, pues responde a una lógica que me dice, bueno, pues sí, ajusté esto acá, pero el hecho de que la situación se ajuste a la idea no quiere decir que la idea sea una buena idea en la práctica. Es una buena idea en la teoría y estoy ajustando una situación acá. Entonces no se trata de una conveniencia de una idea, sino adecuar la idea a la circunstancia concreta. Adecuar la idea a una circunstancia concreta. Es decir,
no es la situación la que tiene que ajustarse a la idea. Es la idea la que tiene que ser dúctil para resolver en la práctica el asunto. Adecuación de la idea al caso particular. Esto es John Dewey. Es la idea tiene que aterrizarse a circunstancias concretas. Tiene que adecuarse, tiene que contemplar contextos, particularidades. Porque el éxito del derecho está no en el sometimiento a parámetros abstractos, sino precisamente tener esta, como diría Sabrebelsky, esta ductibilidad de ajustarse como guante de cirujano a un caso concreto. Pensar algo en las circunstancias prácticas y las consecuencias de facto que va a tener. Antes de dar esta sesión, tengo una clase de 7 de la mañana, de 7 a 8. Y me tocan los alumnos ya del último cuatrimestre de la carrera, o del último año de la carrera. Y curiosamente les dejo yo leer la teoría pura del derecho y cosas de este tipo, que en la carrera pues medio dicen que leen, pero pues la verdad es que no las leen. Y no toda la hora, les pongo a leer 5 o 6 páginas nada más. Pero lo interesante es que traen una serie de ideas muy dogmáticas, ¿no? Es que la profesora tal dijo que así teníamos que entender las cosas. Y el profesor tal dijo que así teníamos que entender las cosas. Y la profesora tal cosa. Dije, bueno, es cierto que eso que les están planteando sus profesores, pues responden al manual, ¿no? Responden a la dogmática de ciertas materias. Pero a ver, vamos a pensar este caso práctico. Vamos a pensar este caso práctico, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, ponerles un asunto que me parece que es paradigmático en la Fiscalía General de la República, cuando trabajaba yo allí. Cuando a alguien se le detiene in flagrante cometiendo un delito, la ley dice que hay que ponerlo a disposición inmediata de la autoridad. La ley no nos dice qué significa inmediatamente, pero hay una jurisprudencia que sí. Hay alguna tesis por ahí que señala la ley que inmediatamente es el tiempo que debe transcurrir entre el lugar donde fue detenido y el lugar donde está la autoridad. Es decir, no puede andarse perdiendo en el camino. Y les digo, muy bien, ahí está la teoría. Ahí están los datos teóricos, incluso tenemos jurisprudencia de la Corte. Ahora bien, les digo, vamos a pensar este caso, que fue un caso famoso de unos ecoturistas que estaban en Guerrero. Y los detienen. Los militares lo detienen precisamente porque tenían allí un sembradío de hierbas malas. Los trepan a una camionetita y los van a poner a disposición inmediata de la autoridad. Pero están en la Sierra de Guerrero. Y el viaje en camionetita es aproximadamente de 1 hora y media. Y fíjense que a los 10, 15 minutos que iban bajando con la camionetita en la sierra, se descompone la camioneta. Entonces los militares dicen, nosotros tenemos la obligación de poner a disposición inmediata a las personas que acabamos de tener. Entonces los bajan de la camionetita y los ponen a caminar. Hagan de cuenta, pues, ustedes dicen, bueno, pues si era 1 hora y media o era 1 hora en
En camionetita, pues ¿cuánto puede tardarse uno caminando? Para que se den ustedes una idea, si ustedes viven en la Ciudad de México, la mayoría de ustedes, hagan de cuenta el siguiente ejercicio. Piensen ustedes que van a salir a caminar desde la caseta de la salida a Cuernavaca hasta la fuente de la Paloma en Cuernavaca. ¿Cuánto les gusta que hagan caminando? Es un viaje de menos de una hora. Pueden ser 40 minutos, 50 minutos. Yo he hecho Cuernavaca 40 minutos. Hay quien hace media hora. Va muy rápido. Pero vamos a pensar que pueden hacer una hora. Caminando, ¿cuánto les llevaría? Les puedo asegurar que son más de 6 horas. Entonces, cuando estas personas fueron presentadas, después de caminar más de 6 horas, más de 8 horas, con pocos descansos, declararon que habían sido violados sus derechos humanos porque, pues, estaban en esas condiciones y que se había violado el debido proceso. Y claro, los militares dicen, a mí me dijeron que tenía que ponerlos a disposición inmediata, que el tiempo inmediato era lo que tardábamos en llegar. ¿Qué fue eso? Fue una idea, fue una situación que convenientemente se ajustó a la idea. La conveniencia de ajustarse a la idea. Pero efectivamente, la autoridad jurisdiccional dijo, por supuesto que se ha violado el debido proceso, porque no es Dios, sino no es humano, no, se viola todo dato humano. El mantener a unas personas caminando, por más delincuentes que sean, 8 horas caminando, pues es una condición tortuosa, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa idea, adecuarla a la circunstancia. Pero no, precisamente la violación vino porque la circunstancia se convino con la idea. El pragmatismo de John Dewey dice, los abogados piensan o deben pensar precisamente las ideas, adecuarlas a circunstancias concretas, entender la situación del contexto, entender las particularidades de una situación y a partir de eso, adecuar las ideas al caso concreto. Esto es esencial, porque el pragmatismo no busca someterse a un ideario y a una doctrina teórica, sino que la teoría nos sirva para casos prácticos. Lo que decía yo al principio de esta sesión, que la teoría sirva para casos prácticos, que nos hagan cosas en la realidad particular. Son estas cosas las que precisamente debemos tomar en cuenta en una formación de juezas y jueces. Si yo tengo, vamos a revisar nuevamente el método de estudio del caso. Si yo veo que una jueza o un juez resolvió un asunto de una manera y me llega un caso parecido, el tema es, ¿ese modelo que aprendí lo aplico tal cual? ¿O tengo que hacer un ajuste? Entonces tendremos que ir al método del caso, en el que veo varios casos con circunstancias y yo me he ejercitado para ver cómo adecuo, ¿no? No cómo convengo una situación a una regla, sino más bien cómo la regla la ductibilizo, la hago plástica para que se ajuste a una circunstancia concreta. Aterrizo los principios al caso concreto. Que no es igual que esta idea tratarla de encajar acá arriba por una idea que estoy obsesionado que debe de ser así. ¿De acuerdo? En Estados Unidos,
una de las reglas, bueno, hay lo que se llaman las reglas de. Las reglas de son principios o precisamente son reglas que se desprenden de varias sentencias, ¿no? Diríamos que de varias sentencias se sacan comunes denominadores. Y fíjense que detectan, y les voy a decir una cosa, la palabra regla viene de algo que encontramos con regularidad en algo. Algo que es una regla es algo que es regular. Las fases de la luna son regulares. Por eso diríamos que hay reglas. Lo que se hace cada mes o cada semana es una regla. Se siguen las reglas. Es muy distinto a una norma. La norma es algo que está diciendo cómo hay que hacer algo. Pero eso no quiere decir que ocurra regularmente. Lo que ocurre regularmente es algo que podemos inferir como una regla. Entonces, cuando vemos varias sentencias y sacamos denominadores comunes, en los Estados Unidos se hacen reglas. Hay reglas de procedimientos, hay reglas probatorias, ¿no? Vemos qué cosas sí hay que probar de una manera, qué cosas hay que probar de otra, qué cosas no habría que probar, sino ya asumir como que son esenciales. Se sacan como reglas a partir de varias sentencias. Entonces, en Estados Unidos uno puede ver las reglas de algo, las reglas de procedimientos, las reglas de evidencia, las reglas de valoración. Y la educación norteamericana dicen, pues démosle las reglas a la gente que las estudie, que se las sepa de memoria, para que las aplique a casos. Pero, fíjense que un pragmatista norteamericano también, del realismo jurídico norteamericano, un juez llamado Jerome Frank, lo que decía es, ok, puedo yo seguir reglas y puedo encontrar comunes denominadores, pero eso quiere decir que todos los casos se tienen que seguir con las reglas. O hay casos concretos que esa regularidad en este caso no se aplica. Hay que entenderlo en su contexto y su particularidad. John Dewey, John Dewey diría, ahí está la teoría, ahí está la regla, pero hay que ver si esa regla y esa teoría sirve para el caso particular. En cómo pensamos, John Dewey dice, yo tengo teorías, yo tengo conocimientos, pero la realidad misma me pone en una serie de circunstancias que tengo que ver si más que una cosa, someterla a una idea, es ver que esta idea coincida con algo que está en la realidad y en todo caso la veo adecuada pragmáticamente en la realidad. Es como cuando dicen, a ver, ya tengo la regla, ya me diste la teoría. Dame un ejemplo. John Dewey te diría, el conocimiento se da en los ejemplos particularizados, pero no todos los ejemplos se deben de volver reglas absolutas. El hecho de que tengas este ejemplo y este ejemplo, te sirve para hacer un pensamiento análogo, pero no quiere decir que siempre funcione de esa manera, porque en cada caso que te estoy poniendo como ejemplo puede haber diferencias. Puede haber elementos constantes, pero también puede haber variaciones. Entonces, ¿cómo piensan los abogados? Los abogados desarrollan un pensamiento a través de casuística, que pueden tener reglas, pero también pueden entender que las reglas no se aplican en algunas circunstancias particulares. Porque no es una ciencia exacta, no es un saber absoluto.
Bien. No sé si hasta aquí fue muy rápido o queda clara la idea del pragmatismo norteamericano. Para el pragmatismo norteamericano, y piensen ustedes que este pensamiento influye en todo el realismo jurídico norteamericano, en las escuelas de juezas y jueces de los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven las películas en las que hay juicios en Estados Unidos, pueden ustedes descubrir y ver que aunque hay leyes, el juicio trata de probar la responsabilidad o la culpabilidad de alguien. Se centran más en esos factores, más que sustentar la ley. La ley está allí, pero lo que quieren probar es que los hechos se dieron exactamente como se están planteando. Que los hechos se dieron exactamente como se están planteando. En ese proceso, en el proceso norteamericano, las y los jueces razonan sobre casos concretos, más que ver las reglas, los principios y las leyes generales. Lo que pasa, lo que pasa en la mayoría de los casos es que tratan de entender el caso particular y ver si las circunstancias particulares se adecúan o bien tienen variaciones, pero tratan de resolver lo práctico del caso. A ver, empiezo a ver aquí algunos comentarios y preguntas. Aquí me dice Antonio Urbina. No veo. ¿Considera usted que con obligatorios las escuelas tomen como base... Aquí está. ¿Considera usted, dice Antonio Urbina, considera usted que los nuevos precedentes obligatorios, las escuelas de derecho en México tomen como base la enseñanza del derecho del método del caso? Pues mira, Antonio, es interesantísima la pregunta que estás haciendo. Y la verdad es que yo estoy muy metido en ese asunto. Y sí creo, yo sí creo que el método del caso, no el método de estudio del caso, o sea, no hay que estudiar las resoluciones de las sentencias. Lo que hay que hacer es estudiar los problemas. Yo sí creo que el método del caso es la mejor forma de estudiar derecho. Si tú vas a Estados Unidos y ves cómo es la educación en las escuelas de derecho, pues, bueno, vamos a comparar. Tú aquí en México, no sé si tú seas abogado, pero en México lo que hacen es darnos teorías de las obligaciones, teoría de los contratos, teoría de los bienes. Nos dan teorías procesales, nos dan, bueno, ya después de todas estas teorías, eh, empezamos a ver teoría constitucional. Vemos montones de libros, ¿no? Nos chutamos el Tena Ramírez, nos chutamos a Burgoa, nos chutamos a quien ustedes quieran. Derecho civil, derecho procesal civil, ¿no? Contratos típicos, atípicos, o sea, nos montamos una serie de dogmáticas y doctrinas en libros, ¿no? Y luego vemos algunos casos o vamos revisando la ley. Y nuestro sistema educativo, perdón ustedes que no sé qué tanto quieran ustedes su sistema educativo, pero nuestro sistema educativo nos saca teniendo un esquema teórico de cómo están organizadas las materias y conocemos los artículos de la ley, pero no sabemos resolver un problema real, ¿no? No sabemos qué hacer en un caso real. Entonces, fíjense que a diferencia de eso, en los Estados Unidos, todos estos libros de doctrinas que en vez de decirnos qué es un bien fungible, cuáles son los bienes que no son fungibles, muebles o inmuebles, ¿no? En vez de explicarnos una teoría de las obligaciones, lo que hacen es ponernos casuística. En Estados Unidos uno ve casos, ve libros de casos, ¿no? Y por ejemplo les ponen materia electoral, ¿no? Materia electoral, les ponen a ustedes la normatividad, pero les ponen el caso.
Por ejemplo, conteo de votos de las urnas, ¿no? Pues ven que la ley dice cómo hay que contar los votos, pero de pronto les pongo un caso. Fíjense que hubo en una urna boletas no dobladas. Es muy extraño que haya boletas no dobladas porque la boleta tiene que doblarse para entrar por la ranura, ¿no? Pero la ley no nos dice que no contemos boletas no dobladas. ¿Qué hacemos allí? Y lo que hacemos, no, pues la ley no me dice nada. ¿Qué hay que hacer? Y entonces estamos como desesperados porque no sabemos qué hacer, ¿no? Cuando la educación tendría que ser, a ver, ¿ya viste la ley? Bueno, fíjate que ocurrió este caso. Si a los estudiantes los ponemos a agilizarse en una situación de este tipo, pues si les empiezas a dar tablas para que el día de mañana que les toque una cosa de ese tipo, tengan una experiencia acumulada, tengan un saber práctico. Ah, yo resolví esto de esta manera, o discutiendo en clase cuál era la forma adecuada cuando mis compañeros decían que había que resolver de una manera, yo les dije que esta otra, resultó que lo que era más lógico era resolverlo de esta otra forma. Pero eso no está en la ley. No está en contra de la ley, pero no está en la ley. Entonces, el método del caso, a mí me parece que es una de las grandes metodologías para enseñarnos a hacer cosas. Cuando yo iba en la primaria, yo tuve una educación primaria, creo que en parte no era tan mala. Tuvo algunas carencias, pero a mí me enseñaron unas cosas que son muy interesantes. Nos ponían, por ejemplo, a hacer lámparas. Nos daban el cable, nos daban las clavijas, nos daban los sockets, nos daban focos. Y nos explicaban cómo había que pelar el cable, dónde había que conectarlo, cómo había que abrir la clavija, y hacíamos las cosas de una manera práctica. Y ya una vez que terminábamos de montar la lámpara y nos podíamos llevar una lámpara a nuestra casa que ya habíamos hecho nosotros, habíamos aprendido a armar una lámpara, la profesora nos explicaba la electricidad, nos daba una teoría de la electricidad, pero ya habíamos tenido la experiencia de cómo funciona en la práctica la corriente eléctrica. Vimos los cables, o sea, primero nos ilustraron y luego nos pusieron a hacer, luego nos dieron la teoría. A mí me parece que cuando tú estás viendo casos, tienes ejemplos significativos de cómo en la práctica funcionan las cosas. Y ya luego, qué bueno que pudiera venir un teórico y decirte, esto que viste en la práctica, Trueba Urbina dice que así funciona, que así es el esquema, ¿no? Tena Ramírez dice que así es. Burgoa lo estructura de esta forma. Pero a mí me parece que todos estos manuales, todos estos libros, tendrían que ser cosas que uno tendría que estudiar en un posgrado, en todo caso, como teorías de armados abstractos de la práctica. Pero no nos enseñan a hacer cosas en la práctica. En cambio, con el método del caso, o vas haciendo una práctica, ¿no? Vas practicando. Podrías combinar método de estudio, el método de estudio del caso, leyendo las resoluciones, y luego poniendo problemas como método del caso. Ahora, ¿por qué no se logra esto? Y se los voy a decir históricamente, se los voy a explicar y se los voy a platicar. Bueno, este sería el método de Dewey, ¿no? Ver cómo la teoría se puede aplicar en el caso práctico. Y como verán ustedes, el método de lo que John Dewey, al final de cuentas, va elucubrando, porque tampoco termina de resolver cómo razonan los abogados. Pero lo que sí nos llega a decir es que el razonamiento del abogado no está subordinado a una idea, ¿no? No es la conveniencia a una idea, sino es la adecuación de la idea al caso. Es la adecuación de la idea al caso. El problema de la educación jurídica en México es que nuestra población no hace casos. Nuestra población académica no hace casos. Porque para hacer casos hay que tener experiencia.
Muchas de nuestras escuelas de derecho tienen profesores de derecho, no litigantes, no juezas, no jueces. A ver, por aquí levantó la mano Enrique. Enrique, te escuchamos. Gracias, doctor. Compañeros, buenos días. Dos comentarios. El primero, relacionado también con este ejemplo que nos puso de una boleta que no va doblada. En una mesa que eh, la boleta del ciudadano, pero dice, no, yo no voy a utilizar esta boleta porque mi voto no va a pasar. Funcionarios de mesa directiva lo resolvieron de esta manera. La reservaron, el siguiente entregaron y no hizo mayor problema. Perdón, Enrique, es que se está cortando un poquito. ¿Podrías buscar otro punto donde no se cortara? O, ¿sabes qué? ¿Por qué no apagas tu cámara para ver si tienes más datos en el audio? Ahí está. A ver, perdón, ¿lo repites lo que decías? Sí, tomando esta parte, por ejemplo, que nos señalaba, que nos compartía donde boleta que no fue doblada y cosa rara. Aquí también en una mesa directiva de casilla me tocó observar cómo los funcionarios le entregan al votante la boleta. Yo no puedo tener la boleta puesto que no viene ya por la parte de atrás, que es un elemento adicional. Los funcionarios lo resolvieron de esta manera, la reservaron esta boleta y se la entregaron al siguiente ciudadano. Y no era causa ni de nulidad, son esas cosas extrañas que hay que resolver al momento. Ese es mi comentario, y que efectivamente no nos enseñan en o en mismas capacitaciones, aún para los computadores o comentario de Es que conveniencia, ¿verdad? yo te sigo De observar. escuchando, la verdad es que no termino de entenderte bien. Y no sé si sea yo, pero o creo que es en general, ¿no? Híjole, y además me parece que es muy interesante lo que quieres comentar, Enrique. No sé si pudieras buscar otro punto para donde tuvieras más datos, bueno, más datos, no, posibilidad de que no se recortara tanto esta señal. A ver, Enrique Martínez. Enrique lo va a escribir. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Ok, ahorita Enrique nos va a escribir en el chat lo que quiere decir. Y me parece que es muy interesante. Bueno, mientras lo escribe, les decía, el tema precisamente es ese, que tenemos profesores de derecho, pero no necesariamente y para ellos es más fácil seguir un programa de estudios con un libro que tiene un índice y tiene una doctrina o tiene una dogmática y nos enseña lo que está en el libro y luego nos pregunta qué es lo que dice en el libro y se acabó. Ahí ya no se complica tanto la cosa. Hacer un caso es poner una situación. Primero, redactar el caso tiene toda una metodología. Y segundo, la enseñanza del método del caso. Lo más importante es lo más importante son los participantes. Y los estudiantes las y los estudiantes son los que tienen que preparar el caso y tienen que ver cómo lo resuelven. La y el profesor, en todo caso, son como facilitadores que dirigen el diálogo, pero no imponen una forma de pensar. En cambio, en nuestra educación jurídica, sobre todo porque estamos a veces en algunas escuelas privadas y en algunas públicas, dominados por notarios, las y los notarios son como semidioses, que en el momento que entran en el aula explican cómo hay que entender las cosas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que aprender es cómo piensa la notaria o el notario, porque esas personas ya tienen este conocimiento divino, ¿no? Y si uno no piensa como piensan ellos, pues uno se ha equivocado en esto. Pero eso es exactamente igual que aprender las sumas con sus resultados. No hay un proceso de razonamiento ni de desarrollo del razonamiento, ¿no? La notaria y el notario tienen como esta idea
cuasi divina de que las leyes se entienden de una única manera y es esa la forma correcta y adecuada. Sobre todo si estamos hablando de escrituras, constancias, de tipo, ¿no? Aunque algunos actuarios no estarían tan de acuerdo en eso. Ya ven que los actores también ya tienen algún tipo de fe pública que puede ser importante. Pero bueno, o los corredores públicos, ¿no? Los corredores públicos hoy en día dirían que, bueno, su notario tiene su importancia, pero también el corredor público tiene la suya, ¿no? También tienen fe pública los corredores públicos. Entonces, pues, entre un notario y un corredor, pues podían tener discusiones muy álgidas sobre lo que había que entender. Pero el tema me parece que principalmente, en todo caso, un notario tendría que poner los asuntos y tratar de agilizar la mente de los estudiantes, de las y los estudiantes, para que resuelvan un problema. Y ya en todo caso, dar una respuesta, después de un ejercicio, dar una respuesta de conveniencia de lo que un colegio de notarios consideraría que es la manera adecuada de hacer las cosas y razonar las cosas. Pero nuestra educación no es así, nuestra educación es siéntese y escuche, porque aquí lo importante es lo que yo le voy a decir, ¿no? No el ejercicio. Un profesor de matemáticas no se sienta dogmáticamente a decir cómo son los resultados, ¿no? Lo que pone son los problemas y hace que la gente resuelva problemas. Y ya luego va corrigiendo si alguien se equivocó o no se equivocó, dónde pudieron haber existido estos errores. El pragmatismo norteamericano va en esa línea, ¿no? Es ahí por donde se va desplazando y moviendo. Eh, a ver, Enrique, ¿cómo vas con el texto, Enrique? ¿Llamero? Bueno, bueno, a ver, mientras Enrique está por allá, preguntas o comentarios. Yo creo que más comentarios que preguntas, porque no sé si queda clara esta idea del pragmatismo y del modelo educativo de John Dewey. Y a final de cuentas, lo que él está mostrando es, pedagógicamente es la justificación del sistema norteamericano de educación, el modelo de educación norteamericano que va en esta línea, ¿no? Que es por la habilidad y el desarrollo del ejercicio, más que aprender algo dogmáticamente. Y les decía, la educación en México es más fácil para un docente tomar el libro de texto, seguir el temario y ver temas, ¿no? Más que sentarse a hacer los problemas y plantear los casos y que la gente resuelva los casos. Y la verdad es que las escuelas no tienen tantos investigadores para sentarse a hacer los casos. Generalmente los investigadores también se sientan a hacer teorías, que yo creo que también es un error muy grave. Creo que muchos de los investigadores tendrían que sentarse a buscar, tendrían que sentarse a escribir herramientas o materiales de estudio. Eso sería un gran avance en los modelos educativos y de investigación. Elaboración de casos para el ejercicio de los estudiantes y las estudiantes. A ver, vamos a ver si... Pues ya no estuvo, ya no... Bueno, ¿algún otro comentario que quieran ustedes que abordemos? No sé si haya algo que... Hay algunos autores que han dicho que John Dewey es un autor difícil. Fernando Sabater incluso llega a decir que John Dewey es un mal escritor. A mí no me parece tanto. Dice que el éxito de John Dewey está en lo que otros dicen que él dice que dijo, ¿no? Ahora sí que como dicen lo que dice que dijo que dice, ¿no? Pero a mí me parece que John Dewey tiene algunas cosas interesantes. El tema del pragmatismo norteamericano, y fíjense que aquí hay una diferencia. Cuando ustedes leen a un alemán, un italiano, un francés, él les da la cita textual y el texto y la referencia y todo el dato, ¿no? En cambio, el anglosajón comenta una idea práctica. No es necesariamente que diga, esto está en esta parte del aparato dogmático, del aparato sistemático y lógico, ¿no? El inglés y el anglosajón, pues escriben libros
de 20, 60 páginas, ¿no? El alemán o el italiano escriben monumentos teóricos de 2.000, 3.000 páginas. A ver, ahora sí, vamos a ver lo que dice Enrique acá. Quiero compartir un caso semejante al que usted presentó, de la boleta no doblada dentro de la urna. En un proceso electoral fui testigo de cómo un ciudadano que acudía a votar se le entregó una boleta no sellada y no la aceptaba y exigía otra. Los funcionarios de mesa directiva lo resolvieron entregando otra boleta y al siguiente ciudadano en la lista se le dio la boleta reservada. Eso no venía en los manuales. Fíjate qué interesante caso, efectivamente. Ahí tienen un muy buen ejemplo. Gracias, lo que hice es tomarle una captura de pantalla al caso. Te lo agradezco mucho. Interesantísimo lo que estás planteando, Enrique. Ricardo Sánchez, levantó usted la Hola, mano. Te doctor, escuchamos. compañeras, compañeros, muy buenos días. Únicamente haciendo un comentario en lo que mencionaba de los puntos resolutivos, bueno, no los puntos resolutivos, sino de las consideraciones jurídicas, me recordó en el curso de principio de convencionalidad y constitucionalidad en materia electoral de la misma Escuela Judicial Electoral, que menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son obligatorias para el Estado mexicano, tanto en sus resoluciones como en sus considerandos jurídicos, que son donde se construye todo esto. Entonces, qué importante correlacionar todo. Ese era mi comentario, doctor. Gracias. Muy bien, Ricardo. Es cierto, son obligatorias cuando sea el caso. Aquí el punto fino, y donde hay que hilar fino, Ricardo, me parece que hay que ver si el caso que tenemos es adecuado, o sea, las convenciones o las resoluciones de la Corte Americana o de estos organismos internacionales se adecúan al caso. Claro que son obligatorias. Aquí el tema es si los casos que tenemos presentes responden a la lógica de esas reglas que son obligatorias. En el caso de que sí, pues que se apliquen. Y en el caso de que no, habría que explicar por qué no. Y esto mismo está en juego en el planteamiento del precedente. Hoy en día se ha querido cambiar la idea de la jurisprudencia tradicional a la idea del precedente. La reforma que estableció el ministro presidente Arturo Saldívar va en la línea de cambiar las jurisprudencias por precedentes. Whatever that means. Porque habría que ver exactamente qué se entiende para el Centro de Estudios Constitucionales un precedente, ¿no? Que creo que también están un poco en esa búsqueda. Porque el precedente en los Estados Unidos es una cosa que es muy diferente a como lo plantean algunos otros autores latinoamericanos. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me intriga, Ricardo. La Escuela Judicial Federal, la Escuela Judicial de Jueces Federales, que dirige Arturo Bárcena, cuando da la bibliografía para que las juezas para que los futuros secretarios, para que los secretarios aspiren al cargo de juezas o jueces, o magistrados o magistrados, las personas que quieran ser magistrados y magistradas, les dan el texto de López Medina de la justicia de los jueces, me parece. López Medina es un colombiano. Y ahí, por ejemplo, López Medina plantea que un precedente es como una línea de resolución de asuntos. Pero parece que tampoco se está siguiendo el texto de López Medina, o más bien se sugiere la lectura de López Medina, pero me parece que lo que plantea López Medina no es exactamente tampoco lo que el precedente está entendiéndose en la Suprema Corte de Justicia. A mí, por ejemplo, es una cosa extraña que tengo.
que me extraña porque a la hora que reviso el texto de López Medina y veo lo que está haciendo la Corte como precedentes, no me cuadra, ¿no? Y en todo caso, parece que no terminamos de sacar la jurisprudencia de nuestra idea. Y está bien, o sea, más bien, más que tratar de ajustar o no ajustar, lo que habría que ver es qué es lo que queremos, ¿no? Porque si no es el precedente como López Medina lo establece, ¿para qué leemos a López Medina? ¿No? ¿Para qué ponemos a nuestros futuros jueces a estudiar López Medina? Y es cierto, hay resoluciones que hay que obedecer, pero lo interesante también es que si la resolución es aplicable al caso, pues hay que seguirla. Pero si no lo es y el precedente no es ajustable al caso, pues entonces no hay que seguirlo, porque estaríamos incluso forzando un planteamiento de resolución al caso concreto. Ahora, cuando hablamos de que es obligatoria, la pregunta es esta. Esa resolución de la Corte Interamericana o de algún organismo internacional que tengamos que por convencionalidad seguir, las circunstancias las vamos a adecuar a la resolución como conveniencia o la resolución tiene que ajustarse al caso particular. Ahí está la obligatoriedad, yo tengo que seguirla, pero que forzo esta situación para que encaje aquí o esto lo interpreto para que cuadre acá. No es lo mismo. Esas son las cosas que precisamente tendríamos que ir ajustando, ¿no? Ir viendo sobre la marcha. Gracias por el comentario, Ricardo. Bueno, me quedan escasa media hora. Mira, aquí hay alguna otra cosa. Dice Enrique Martínez. Entiendo que estamos hablando de derecho y de pragmatismo, pero fue inevitable para mí relacionarlo con parte de un texto de Mao Zedong. Válgame Dios, a ver, ¿qué dice? 6 escritos militares. A ver, vamos a ver. Es curioso que tengas a Mao Zedong. Yo tengo por allí las 5 tesis filosóficas de Mao. Pero a ver, y lo tengo como un dato de recuerdo. Dice, allí habla de los principios de la guerra. Pueden ser aprovechados, pero no pueden aplicar de manera directa. No es lo mismo la revolución rusa que la revolución china, por supuesto que no. No es lo mismo una guerra regular y una de guerrillas. Y lo resume así, los zapatos se deben ajustar al pie, no los pies a los zapatos. Es muy buena esto, también voy a hacer una captura de pantalla. Pues muchas gracias, Enrique Martínez. Yo no sé si tú lo sabías, pero Mao Zedong era pedagogo. Era un pedagogo, era un poeta también. Era un hombre que tuvo una formación interesante. Trata de traducir a Marx al chino, cosa que no le es fácil, no puede hacerlo. Por eso desarrolla más una línea personal. De hecho, él lee a Marx, no en inglés ni en alemán, él lee a Marx en francés. La versión que Mao estudia de Marx es la francesa y lo entiende en francés. Porque en chino, por ejemplo, no existen palabras que están en el pensamiento marxista o en el alemán. Por ejemplo, Ming-Tang es el mandato del cielo. El emperador seguía el Ming-Tang. Y la gente tenía que seguir el Ming-Tang, era el mandato del cielo. Cuando los chinos, Chiang Kai-shek, acaban con la monarquía, con el emperador chino, que hay una película de Bertolucci maravillosa que se llama El último emperador. Cuando se acaba el imperio chino, el gobierno nacionalista se llama Kuomintang. Kuo.
que significa el nuevo orden celestial. Y la revolución, no existe la palabra revolución en chino. Lo que hay es un cambio de nuevo mandato del cielo. Entonces, el Kuomintang es el nuevo mandato del cielo. Obviamente, traducir a Marx y hablar de la revolución y la lucha del proletariado en chino, pues el chino no tiene estos alcances de lenguaje. No tiene estos alcances de lenguaje. Por eso es que no utiliza esas fórmulas. No utiliza las fórmulas marxistas, sino que Mao adapta su planteamiento, ¿no? Y él era un pedagogo, era un sujeto que estudió pedagogía en China. De hecho, Confucio para los chinos no era un filósofo, era un pedagogo. La idea del chino del filósofo y el pedagogo está muy mezclada. John Dewey, en ese sentido, era un gran pedagogo porque era un filósofo dirigido a la educación. Bueno, no sé si haya algo más aquí, alguien que quiera comentar algo más. Muchas gracias por el comentario, Enrique, muy interesante. Efectivamente, yo creo que a nuestra educación jurídica le falta un poco de pragmatismo. La idea, los zapatos tienen que apuntarse a los pies, no los pies a los zapatos. Y efectivamente creo que es muy buena esa. No sé si alguien más quiera comentar algo más, todavía tenemos unos minutos, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo básicamente. Les agradezco su generoso tiempo y espero tener la oportunidad de seguir dialogando con ustedes en otra ocasión. Que tengan muy buen próximo fin de semana. Esta ha sido una semana corta, ya estamos prácticamente a miércoles, pero pues bueno, estamos a la mitad de la semana, que parece principio. Que tengan muy buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias.